se hace ya en tiempo de Adriano es una especie de, como hoy día, barrios residenciales. Sí, esa la que hice incluso, yo. ¿qué? Esa la hice yo. Ah, pues entonces la hiciste tú. Bueno, pues esta es la Itálica Vieja, y en la Itálica Vieja pues era como una ciudad romana. En las ciudades romanas son importantes hacer un anfiteatro, hacer un teatro, hacer un circo, hacer termas, baños, tienen baños, y todas las casas que hay donde hemos comido y todo esto eran las casas, mansiones de los romanos y de la gente que vivía. Roma tiene distintos tipos de ciudades. Las ciudades, según se sometían a su imperio, aunque la Bética es muy pacífica, no creéis que llegaban los soldados romanos y en todos los sitios llegaban con sus legiones e imponían su arma y se acababa todo más que con las armas. No, Roma llega a una ciudad y si la ciudad es pacífica y le admite que la domine Roma, pues le deja que tenga sus fueros, tenga su religión, sus costumbres, etcétera. Simplemente le tiene que pagar impuestos por el mantenimiento de las tropas. Entonces hay distintos tipos de ciudades. En las ciudades, cuando conservan su estatus, el mismo que anteriormente, pues las dejan que vivan normal. Son ciudades que se llaman libres, y las ciudades que pagan un impuesto se llaman ciudades federadas, de ahí viene el nombre de federación, lo que ahora descubren a unos políticos. Los primeros que lo hicieron fue Roma. Federar las ciudades simplemente se sometían a Roma y pagaban un impuesto, que es lo que se quiere hacer con algunos lugares de España. Pues tú te sometes a la Unión Española, pero tienes que pagar impuestos de las milicias o de lo que sea, o de la Hacienda o cualquier cosa. Bueno, esta ciudad llegó a ser una cosa que tenía, las ciudades no eran todas, los romanos tenían como nosotros, eran ciudadanos, no eran súbditos ni vasallos como tiempo de los reyes. Los ciudadanos romanos tenían derechos. Los derechos que tenían los ciudadanos romanos son muy sencillos: derecho a que uno puede ser un cargo público, derecho a ser elegido y a ser votado y a votar. Son los derechos que tienen los romanos. Derecho a casarse, derecho a tener la propiedad privada y algunos derechos más que son los que tenían. Cuando una ciudad tenía todos esos derechos reconocidos por los romanos, se llaman municipios. Y eso lo tienen muy pocas ciudades. Por ejemplo, en nuestra zona solamente lo tenía Marto, el municipio Tuscitano, que era Marto. Esta tenía derechos romanos, como es lógico. Por lo tanto, es una ciudad muy importante, muy. Tener un teatro de este tipo, le caben 12.000 personas a este teatro. Ahí tenéis el teatro, de allí se ve que es una maravilla, en el mirador que hay allí, se ve muy bien, pero me acaban de preguntar por qué está cerrado. Me ha chocado muchísimo que está cerrado. Pues os digo el motivo que está cerrado. Los que somos de estudios clásicos de latín y griego, celebramos en el mes de abril y mayo una cosa que se llama en España el Festival de Teatro Clásico, en el que convocamos a todos los chavales de España, de todos los colegios y tal, a ver obras del mundo romano que son muy graciosas, comedias o tragedias también. Los convocamos a todos los institutos y llenamos ese foro que veis ahí, lo llenamos de niños que lo pasan fenomenalmente, en la que yo he traído a mis alumnos, todos los años los traía aquí a ver una comedia y lo pasaban muy divertido porque son muy graciosas las comedias de los romanos. Entonces aquí he traído yo a mis chavales, el tiempo que fui profesor, los he traído un día como vosotros estáis pasando la hora, comiendo, disfrutando, y luego nos íbamos a ver Itálica, y por la tarde, a esta hora de la tarde, porque es que esta hora es la que el teatro romano se adecua el tiempo escénico con el tiempo real, se adecua para que cuando viene la noche, las escenas de la noche, se vean también la noche que está apareciendo. El teatro romano es muy interesante, no es un teatro como el que de Lope de Vega de 3 escenas, sino de 5 escenas, y no es un teatro como el que nosotros hacemos, sino que es un teatro parecido a la zarzuela y a la ópera. Es decir, hay baile, hay coro, es un teatro mucho más rico, mucho más vivaz. Bueno, pues aquí han estado mis alumnos, todos los cursos he tenido yo ahí mis alumnos sentados en ese teatro. El teatro romano es esta parte que hay aquí, y lo que hay delante del teatro romano hasta la carretera es el foro de Itálica. El foro es la plaza de Roma, donde en torno al foro se colocan por las tiendas de la ciudad que se llaman tabernas, se colocan los templos, está la tríada capitolina, que son los 3 dioses de Roma más importantes, que es Júpiter, Hera y Venus. Luego está alrededor el sitio donde se vota, que es la curia, lo que os expliqué más o menos los que vinisteis a ver, Claudia,
pues más o menos estaba en esa parte. Está sin descubrir, hay algunas partes descubiertas. Sin embargo, el teatro romano este es de los más importantes que se conserva por este mérida. Eso sin lugar a dudas. Pero este se conserva muy bien. Observáis, un teatro romano se compone de las siguientes partes. Donde se sientan los espectadores, que se llama cavea. Aprovechan las laderas de las montañas para evitarse tener que hacer construcción. Al tener la ladera, aprovechan el desnivel y colocan las distintas curvas de nivel perfectamente. Entonces esa es la cavea. Cuando no se aprovechan como en Mérida, las curvas de la montaña, pues se construye, como es lógico, desde planta desde abajo, y tiene una serie de puertas que se llaman los vomitorios, se llaman puertas que sacuden a la gente, y en 5 minutos está desaguado el teatro. El teatro se compone de una cosa que estáis viendo ahí negrecita en forma semicircular, que los griegos es en forma redonda, se llama, ese es el coro, ese sitio donde bailan los coros. Los coros empiezan a bailar y a cantar, está colocado ahí delante. Y luego donde se ve esa plataforma de tipo de marrón, es donde se desarrolla la escena. La escena se desarrolla, se llama escaena, escena. De ahí viene la palabra escena del teatro. Y en esa escena, las compañías de teatro no creáis que es como las nuestras, que tienen 20 y 30 personajes. Solamente tienen 5 o 6 y un director de teatro que se llama Magister Gregi, el maestro del rebaño, el maestro de la compañía. Y en concreto este maestro de la escena, los personajes, si hay mucho enlacio, lo único que hacen es, se pone una careta, una máscara, una persona, se la pone la máscara, y entonces la máscara, al ponérsela, van cambiando de persona. Una persona puede hacer 3 o 4 personajes. Entonces, de ahí viene el nombre persona. Persona en latín y en griego significa máscara, que somos todos, cada uno de nosotros, los que nos ponemos cada uno una persona, una máscara, y eso hacemos en la vida, nuestra personalidad, desarrollarla en los distintos escenarios de la vida. Pues viene de ese nombre de la persona griega. Detrás del escenario está lo que está delante del escenario, se llama el proscenium. Es una especie, simula como si fuera el pórtico de una plaza, son columnas que se elevan, se conserva perfecto. En Mérida aquí no se conservan más que los arranques, y entonces esas puertas es por donde salen los actores. Los actores van saliendo y entrando al teatro, los coros igual van saliendo, y para conseguir, y por ejemplo que se vea de noche, encienden antorchas, encienden calderos de aceite, y todo eso es lo que significa más o menos el teatro. Delante del teatro suele haber un altar donde consagran a los dioses las obras que se hacen. Generalmente se suelen hacer pues unas 3 tragedias y una comedia, es lo que suelen presentar los actores, y se suele hacer el teatro generalmente con motivo de una fiesta determinada a partir de la primavera. Nosotros, como he dicho, se celebra el teatro de estudios clásicos, en las que yo no he llegado a participar, pero sí de la provincia de Jaén, el Instituto de Virgen de la Cabeza, había un profesor, un catedrático muy amigo mío, que traía siempre, de Andújar traía siempre su instituto para representar aquí obras. No solamente se representan obras, se pide y se puede entrar, pero generalmente se le concede más que a los centros públicos y se pasa muy bien en las obras de teatro. Entonces, esto es el teatro romano, imaginaros ya completamente dándole la vuelta a toda la cavea. Había distintas, la cavea tiene 3 partes, summa, media e isma. Summa es la que está más alta, media es la que está en medio, e isma es la que está en lo más bajo. Y tengo que manifestar que en la parte de delante hay una especie de tribunita donde se colocan las autoridades, los ediles, que son los que pagan los festejos. Ellos son los que pagan de su bolsillo el propio festejo. Eso les servía para la campaña electoral, que luego se hacía en mayo, para ganarse los votos de los ciudadanos de esta zona, y los votaban en el campo de Marte, que está por otra parte, que era el campo de las elecciones. Entonces ahí se colocaban los votos. ¿Qué obras se representaban? Bueno, yo he dicho que más o menos que son ese tipo de zarzuelas, pero a los romanos no les gustaba mucho el teatro como a los griegos. Los griegos eran más profundos, más la tragedia griega, esto que se ha desencadenado realmente en Grecia, me recuerda muchas veces esas tragedias que vivían los griegos enormes. Los romanos les gusta más un teatro de baratija, una especie de mimo, una especie de teatro de simulaciones, de cachondeo, de imitar a las personas,
un teatro muy básico y no tenían un teatro muy profundo en ese aspecto del teatro romano. Este es el teatro de Itálica, que está en uso, y por eso está cerrado en la parte de arriba, porque dicen que están